El yoga de los sueños. Continuación del segundo capítulo. Los 6 reinos de la existencia cíclica. De acuerdo con las enseñanzas, existen 6 reinos, loka, de la existencia, en los cuales subsisten todos los seres que viven en el engaño. Estos son los reinos de los dioses, semidioses, humanos, animales, fantasmas hambrientos y habitantes del infierno. Básicamente, los reinos son 6 dimensiones de la conciencia, 6 dimensiones de experiencia posible. Se manifiestan en nosotros individualmente como las 6 emociones negativas: enojo, codicia, ignorancia, celos, orgullo y distracción placentera. La distracción placentera es aquel estado emocional que se da cuando las otras 5 emociones están presentes en igual medida y balanceadas en armonía. Sin embargo, los 6 reinos no son solo categorías de experiencia emocional, sino que también son realmente reinos en los cuales los seres nacen, así como nosotros nacimos en el reino humano o un león nace en el reino animal. Cada reino puede pensarse como un continuo de experiencia. Por ejemplo, el reino de los infiernos va desde la emoción interna de enojo y odio hasta las conductas originadas por dichas emociones, como las peleas y las guerras. Incluye, asimismo, prejuicios, instituciones y organizaciones construidas por el odio, como los ejércitos, la agresividad racial y la intolerancia. Y también, de hecho, el reino en el cual existen determinados seres. El nombre para designar toda esa dimensión de la experiencia, desde la emoción individual hasta el reino mismo, es infierno. Como los sueños, los reinos son manifestaciones de huellas kármicas, pero en ellos las huellas kármicas son colectivas más que individuales. En virtud de que el karma es colectivo, los seres de cada reino comparten experiencias similares en un mundo de mutuo consenso, como nosotros compartimos experiencias similares con otros seres humanos. El karma colectivo crea cuerpos, sentidos y capacidades mentales que permiten que los individuos participen compartiendo ciertas potencialidades y categorías de experiencia, mientras otras se vuelven imposibles. Por ejemplo, los perros pueden oír sonidos que los humanos no escuchamos, y los humanos utilizamos el lenguaje de una forma que resulta ajena a los perros. Aunque cada reino parece distinto y sólido, como nuestro mundo nos parece a nosotros, en realidad todos son efímeros e insustanciales. Se interpenetran mutuamente y nosotros estamos conectados con cada uno de ellos. Poseemos las semillas para renacer en cualquiera de los otros reinos y, al sentir diferentes emociones, participamos de ciertas cualidades características y formas de sufrimiento predominantes en los otros reinos. Por ejemplo, cuando estamos envueltos en el orgullo, centrado en el ego, o en la envidia y el enojo, vivenciamos una cualidad característica del reino de los semidioses. En algunas ocasiones puede predominar una de estas dimensiones en la constitución de los individuos.
pueden tener más de la naturaleza de los animales, de los espíritus hambrientos, de los dioses o de los semidioses. Esa característica sobresale como el toque predominante de su carácter y puede reconocerse por la forma como hablan o caminan y en sus relaciones. Quizá conozcamos a alguien que parece estar siempre atrapado en el reino de los espíritus hambrientos. Para ellos nada es suficiente. Están siempre hambrientos. Quieren más de todo, más de sus amigos, del ambiente, de la vida. Nunca están satisfechos. O quizá conozcamos a alguien que se asemeja a un ser de los infiernos, enojado, violento, trastornado por la rabia. Lo más común es que tenga aspectos de todas las dimensiones en su constitución individual. Cuando vemos que esas dimensiones de la conciencia se manifiestan en emociones, nos resulta evidente que son universales. Por ejemplo, todas las culturas conocen los celos, sin embargo, puede variar la apariencia que éstos adopten, ya que la expresión emocional es un medio de comunicación, un lenguaje de gestos definidos tanto por la biología como por la cultura. Aunque esta última determina ciertas variaciones, el sentimiento de los celos es el mismo en cualquier lado. En el Bon budismo, tal universalidad se explica y se correlaciona con la realidad de los reinos. Las 6 emociones negativas no forman una lista exhaustiva de emociones. No tiene caso discutir en qué parte de la lista entran la tristeza y el miedo. El miedo puede ocurrir en cualquiera de los reinos de la misma manera como podrían suceder la tristeza, el enojo, los celos o el amor. Aunque las emociones negativas son experiencias afectivas que tenemos y, a la vez, son características afectivas de cada reino, son también palabras clave que representan toda la dimensión de la experiencia, la continuidad entre la experiencia de la emoción individual hasta el reino mismo. Cada una de esas dimensiones comprende un amplio espectro de experiencia, incluidas las vivencias emocionales diversas. Las 6 cualidades de la conciencia se llaman caminos porque llevan a un lugar particular. Nos conducen al lugar de nuestro renacimiento, así como también a los diferentes reinos de la experiencia en esta vida. Cuando un individuo se identifica con una de esas emociones negativas o está atrapado por ella, ocurren ciertos resultados. Así es como funciona el karma. Por ejemplo, para renacer como humanos tuvimos que estar fuertemente inmersos en disciplinas morales en nuestras vidas anteriores. Esto es expresado en la cultura popular con la observación de que una persona solo se considera un ser humano completo cuando han madurado en ella el amor y el interés por los demás. Si vivimos una vida caracterizada por emociones negativas, de odio o enojo, vivenciaremos un resultado diferente. Renaceremos en el reino de los infiernos. Esto sucede tanto a nivel de un renacimiento posterior en el reino de los infiernos como a nivel psicológico. Al conectarnos con la dimensión del odio, se producen experiencias que, aun cuando sucedan en esta vida, pueden considerarse infernales. Lo anterior no significa que todos los humanos traten de evitar tales experiencias.
El karma puede llevar con tal fuerza a una persona a determinado nivel de experiencia que la emoción negativa le resulte atractiva. Pensemos, por ejemplo, en todo el entretenimiento lleno de odio, matanzas y guerras. Es posible desarrollar el gusto por una distracción así. Decimos que la guerra es el infierno. Sin embargo, muchos de nosotros nos vemos atraídos por la guerra. Nuestra predilección por una u otra de dichas dimensiones puede también estar moldeada por la cultura. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad en la que un guerrero enojado es considerado un héroe, podríamos sentirnos atraídos hacia tal ignorancia cultural mencionada antes. Aunque lo referente a los 6 reinos resulte acaso insólito a los occidentales, podemos reconocer su manifestación en nuestra experiencia, tanto en nuestros sueños como en la vida de la vigilia, así como también en las vidas de las personas allegadas a nosotros. Por ejemplo, algunas veces nos sentimos perdidos, sabemos qué hacer en nuestra rutina cotidiana, pero no sabemos por qué lo hacemos. Hemos perdido el sentido, no porque estemos liberados, sino por falta de comprensión. Soñamos que estamos en el fango o en un lugar oscuro o en una calle que no tiene nombre, o quizá llegamos a un callejón sin salida, o simplemente nos sentimos confundidos sin saber hacia dónde dirigirnos. Esto puede ser la manifestación de la ignorancia del reino animal. Esta ignorancia no es la misma que la ignorancia innata, más bien es un tipo de torpeza o embotamiento, una falta de inteligencia. Podemos tener la vivencia del reino de los dioses cuando nos sentimos perdidos en una distracción placentera, disfrutando períodos de placer y felicidad. Dichos períodos necesariamente terminan, pero mientras duran, nuestra conciencia está limitada. Tenemos que permanecer en un nivel de cierta superficialidad para evitar ver más profundamente y darnos cuenta del sufrimiento a nuestro alrededor. Es bueno disfrutar de periodos agradables en nuestra vida, pero si no practicamos y seguimos liberándonos de estados limitantes e identidades equivocadas, finalmente esos periodos placenteros pasarán y caeremos, sin estar preparados en estados más difíciles. En tales situaciones, quizás nos sentiremos hundidos en algún tipo de sufrimiento. Al final de una fiesta o de un buen día, a menudo nos sobreviene cierta depresión o decaimiento al regresar a casa. O después de un gran fin de semana, nos sentimos decepcionados de tener que volver al trabajo. Todos tenemos periodos en los cuales vivimos experiencias de los diferentes reinos. La felicidad del reino de los dioses, tal vez al estar de vacaciones o de paseo con amigos. El dolor de la codicia cuando sentimos que debemos tener algo que vemos. La vergüenza del orgullo herido. El tormento de los celos. El odio y la amargura infernales. La torpeza y confusión provocados por la ignorancia. Con frecuencia, pasamos de un reino al otro con gran facilidad. Todos hemos tenido la experiencia de un estado de ánimo agradable asociado con el reino de los dioses. Cuando el sol brilla, las personas se ven bellísimas y nos sentimos bien con nosotros mismos.
Luego recibimos malas noticias o un amigo dice algo que nos lastima. De pronto, el mismo mundo parece haber cambiado. La risa suena hueca, el cielo se ve frío y lejano. Las personas ya no parecen atractivas y no nos sentimos bien con nosotros mismos. Hemos cambiado de una dimensión de la experiencia a otra y el mundo parece haber cambiado con nosotros. De la misma manera, los seres de otros reinos permanecen conectados a todos los reinos, tanto como un gato como un semidios, tanto un gato como un semidios pueden sentir enojo, celos, hambre emocional, etc. También en nuestra vida onírica tenemos experiencias de los 6 reinos. Así como las 6 emociones negativas determinan la cualidad de experiencia que tenemos durante el día, también establecen los sentimientos y el contenido de los sueños. Los sueños pueden ser de una variedad infinita, pero todos los sueños kármicos están conectados con una o varias de estas 6 dimensiones. A continuación, damos una descripción breve de los 6 reinos. Tradicionalmente, los reinos se describen como lugares y los seres que habitan esos lugares. Los infiernos, por ejemplo, son 18, 9 fríos y 9 calientes. Todos los detalles de las descripciones tradicionales tienen algún significado. Nos referimos a las experiencias de los reinos en el ahora, en esta vida. Nos conectamos a nivel energético con cada dimensión de la experiencia a través de un centro energético, chakra, situado en el cuerpo. Más adelante se encuentra un cuadro con las ubicaciones de estos centros. Los chakras son utilizados en muchas prácticas diferentes y juegan un papel importante en la del yoga de los sueños. El reino de los infiernos. El enojo es la emoción semilla del reino de los infiernos. Hay muchas expresiones posibles de las huellas kármicas del enojo, como la aversión, la tensión, el resentimiento, la crítica, la disputa y la violencia. Gran parte de la destrucción en las guerras es provocada por el enojo, y cada día mueren muchas personas como consecuencia del mismo. Sin embargo, el enojo nunca resuelve los problemas. Cuando el enojo se apodera de nosotros, perdemos el control y la conciencia de nosotros mismos. Cuando estamos atrapados o somos presa del odio, la violencia y el enojo, tenemos experiencias del reino de los infiernos. El centro energético del enojo está en la planta de los pies. Su antídoto es el amor puro e ilimitado que surge del ser incondicional. Tradicionalmente se dice que el reino de los infiernos está compuesto por 9 infiernos calientes y 9 fríos. Los seres que viven ahí sufren muchísimo. Se les tortura hasta matarlos, haciéndolos regresar una y otra vez a la vida. El reino de los espíritus hambrientos. La codicia es la emoción semilla del reino de los espíritus hambrientos, pretas. La codicia surge de la sensación de una gran necesidad que no puede saciarse. Tratar de satisfacer esta codicia es como tomar agua salada cuando se tiene sed. Cuando estamos perdidos en la codicia, buscamos la satisfacción afuera en vez de buscarla dentro.
Sin embargo, nunca podremos encontrar lo suficiente para llenar ese vacío del cual queremos escapar, ya que el hambre que sentimos es la necesidad de conocer nuestra propia naturaleza. La codicia se asocia con el deseo sexual y en el cuerpo su centro energético está en el chakra que se encuentra detrás de los genitales. La generosidad, el dar desinteresadamente lo que otros necesitan, deshace el apretado nudo de la codicia. Los pretas son representados tradicionalmente como seres con grandes estómagos hambrientos y con una boca y garganta pequeñísimas. Algunos habitan tierras resecas donde la palabra agua no se ha mencionado siquiera durante cientos de años. Otros quizá hallen comida y bebida, pero si ponen un poco de ella en sus pequeñas bocas, se convierte en llamas en su estómago, causándoles gran dolor. Los pretas se ven aquejados por muchos sufrimientos de diversos tipos, pero todos resultan de la codicia y de rechazar la generosidad de los demás. El reino de los animales. La ignorancia es la emoción semilla del reino de los animales. Uno vive con un sentimiento de estar perdido, embotado, inseguro o distraído. Muchas personas tienen experiencias tristes y sombrías debido a la ignorancia. Sienten necesidad de algo, pero no saben qué quieren o qué podrían hacer para satisfacer esa necesidad. En Occidente, es frecuente considerar que una persona es feliz cuando está ocupada todo el tiempo, pero en medio de tanta actividad podemos estar perdidos en la ignorancia cuando desconocemos nuestra verdadera naturaleza. El chakra asociado con la ignorancia está en el centro del cuerpo, en el nivel del ombligo. La sabiduría que encontramos cuando nos dirigimos hacia adentro y reconocemos nuestro ser verdadero es el antídoto para la ignorancia. Los seres del reino animal viven dominados por la sombra de la ignorancia. Los animales viven con miedo, ya que se ven constantemente amenazados por otros animales y por los humanos. Incluso los animales grandes viven atormentados por insectos que anidan en su piel y se nutren de su carne. Los animales domésticos son ordeñados, cargados, castrados, se les perfora la nariz, se les monta y se les mantiene prisioneros. Los animales sienten dolor y placer, pero están dominados por la ignorancia, que no les permite ver más allá de sus circunstancias y encontrar su verdadera naturaleza. El reino humano. Los celos son la emoción semilla del reino humano. Cuando estamos poseídos por los celos, queremos atraer hacia nosotros y aferramos lo que tenemos. Puede ser una idea, una posesión o una relación. Vemos la fuente de nuestra felicidad como algo externo, lo cual nos lleva a tener un mayor apego al objeto de nuestro deseo. En el cuerpo, los celos se relacionan con el centro del corazón. El antídoto para los celos es una gran apertura del corazón, la apertura que surge cuando nos conectamos con nuestra propia naturaleza. Es fácil para nosotros observar el sufrimiento de nuestro reino. Vivimos el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Continuamente tenemos vivencias de pérdida debidas a los cambios constantes.
Cuando obtenemos el objeto de nuestro deseo, luchamos por conservarlo. Sin embargo, inevitablemente lo perderemos. En vez de regocijarnos por la felicidad de otros, a menudo nos sentimos celosos y envidiosos. A pesar de que el nacimiento humano es considerado una gran fortuna, porque los humanos tenemos la oportunidad de escuchar y practicar las enseñanzas, solo unos cuantos de nosotros encontramos el camino para aprovechar tal oportunidad. El reino de los semidioses. El orgullo es la principal aflicción del reino de los semidioses, asuras. El orgullo es un sentimiento conectado con el logro y, a menudo, con tratar de conservar el territorio que se considera propio. Una de las causas de la guerra es el orgullo de los individuos y de las naciones que creen tener la solución a los problemas de los demás. Hay un aspecto disfrazado del orgullo que se manifiesta cuando creemos ser peores que los demás para desempeñar cierta habilidad. En realidad, se trata de un egocentrismo negativo que nos separa de los demás. El orgullo se asocia con el chakra de la garganta y a menudo se manifiesta en forma iracunda. Su antídoto es la gran paz y humildad que surge cuando descansamos en nuestra verdadera naturaleza. Los asuras disfrutan del placer y la abundancia, pero tienden a la envidia y a la ira. Continuamente están peleando con los demás, pero su máximo sufrimiento ocurre cuando declaran la guerra a los dioses, que viven en mayor abundancia que los semidioses. Los dioses son más poderosos que los asuras y son muy difíciles de matar. Siempre ganan las batallas y los asuras sufren al sentirse devastados emocionalmente por el orgullo herido y la envidia. Se sienten menospreciados, lo cual los lleva una y otra vez a guerras inútiles. El reino de los dioses. Las distracciones placenteras son la semilla del reino de los dioses. En él, las 5 emociones negativas están presentes en igual proporción, balanceadas en armonía como 5 voces en un coro. Los dioses se encuentran perdidos en una especie de pereza gozosa, en un placer centrado en ellos mismos. Disfrutan de gran riqueza y comodidad y pueden vivir hasta un eón. Todas sus necesidades parecen estar satisfechas y sus deseos cumplidos. Al igual que ciertos individuos y sociedades, los dioses quedan atrapados en el placer y la búsqueda del placer. No tienen sentido de la realidad que va más allá de su experiencia y viven perdidos en diversiones y placeres sin sentido, distrayéndose y apartándose del camino de la liberación. La situación finalmente cambia cuando las causas kármicas para vivir en el reino de los dioses se agotan. Cuando la muerte se acerca, el dios moribundo es abandonado por sus amigos y compañeros que no pueden tolerar la prueba de su propia mortalidad. Su cuerpo perfecto envejece y se deteriora. Termina su período de felicidad y con sus ojos divinos, el dios moribundo ve las condiciones de sufrimiento del reino en el cual su destino lo llevará a renacer. Desde antes de su muerte, comienza su sufrimiento por la vida venidera. El reino de los dioses está asociado con el chakra de la coronilla, en la cabeza. El antídoto para el gozo egoísta de los dioses
es la compasión que todo lo permea y que surge espontáneamente mediante el reconocimiento de la realidad que está en la base del ser y del mundo. Muchas personas en Occidente se sienten incómodas cuando oyen etiquetar las emociones como negativas, pero esto no significa que las emociones en sí sean negativas. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir y son necesarias en el rango completo de la experiencia humana, incluidas las emociones de apego, enojo, orgullo, celos, etc. Sin las emociones no viviríamos plenamente. Sin embargo, las emociones son negativas cuando estamos atrapados en ellas y perdemos así contacto con los aspectos más profundos de nosotros mismos. Son negativas si reaccionamos ante ellas con codicia y aversión, ya que nos hacen sufrir una constricción de la conciencia y la identidad. Entonces sembramos las semillas para futuras condiciones negativas que nos atrapan en los reinos del sufrimiento, tanto en esta vida como en otras vidas futuras, en las cuales quizá sea difícil tomar el camino espiritual. Este resultado es negativo cuando se compara con una identidad más expansiva y especialmente cuando se compara con la liberación de todas las identidades inventadas y constrictivas. Por eso es importante pensar en los reinos no solo como emociones, sino como 6 dimensiones de la conciencia y la experiencia. Existen diferencias culturales en lo que se refiere a las emociones. Por ejemplo, el miedo y la tristeza no suelen mencionarse en las enseñanzas, a pesar de que el samsara está lleno de ambas. El concepto de odio hacia uno mismo es completamente extraño a los tibetanos, quienes no tienen siquiera palabras para describirlo. Cuando fui a Finlandia, muchas personas me hablaban de depresión, lo cual me parecía contrastante con Italia, donde había estado anteriormente y donde hablaban muy poco de ella. El clima, la región, las tradiciones y el sistema de creencias espirituales nos condicionan y afectan nuestra experiencia. Sin embargo, el mecanismo subyacente que nos mantiene bloqueados, la ambición y la aversión, la proyección y la interacción dualista con aquello que proyectamos, es igual en cualquier lado. Esto es lo negativo en la experiencia emocional. Si realmente entendiéramos y experimentáramos la naturaleza vacía de la realidad, no habría ambición y, por tanto, tampoco habría formas emocionales burdas. Pero, como ignoramos la verdadera naturaleza de los fenómenos, nos aferramos a las proyecciones de la mente como si fuesen reales. Desarrollamos una relación dual llena de ilusiones, sentimientos de enojo, codicia u otras reacciones emocionales. En realidad, no hay un ente separado que sea el blanco de nuestro enojo u objeto de cualquier emoción. No hay razón para enojarse. Nosotros creamos la historia, las proyecciones y el enojo, todo al mismo tiempo. En Occidente suele utilizarse la comprensión de las emociones en psicología para mejorar la vida de las personas en el samsara. Eso está bien. Sin embargo, el sistema tibetano tiene una meta diferente y su comprensión de las emociones es más profunda y orientada
a liberarnos de constricciones y formas erróneas de vivir, a las cuales nos aferramos a través del apego emocional. Nuevamente, esto no significa que las emociones sean negativas en sí mismas, sino que son negativas en la medida en que nos aferramos a ellas o las evadimos.